Lo que vamos a ver son capacitores. Capacitores son básicamente un arreglo de conductores. Eso quiere decir que armamos cosas con conductores y vemos la capacidad de esa forma en que armamos con materiales conductores para almacenar carga, y si almacenan carga van a almacenar energía. Entonces los capacitores más comunes son los esféricos, que son básicamente lo que vimos la otra vez, dos esferas con una esfera central concéntrica a un cascarón. Generalmente, después lo vamos a ver más adelante, acá normalmente no hay aire, sino que hay algún material dieléctrico, porque si no eso no queda flotando. Después los otros son dos placas paralelas, y estos son el alambre con el cascarón cilíndrico. Entonces el esférico, el de placas paralelas y el capacitor cilíndrico son los tres más comunes y los que vamos a analizar nosotros. Entonces, me deja... Tenemos que definir para empezar qué es la capacidad, o sea, es la relación entre la carga que podemos almacenar en los capacitores y la diferencia de potencial que se establece entre las dos estructuras metálicas. Recuerden que esa diferencia de potencial es importante porque está relacionada con el campo que vamos a tener en el espacio entre las dos placas metálicas. Y ese campo no puede ser cualquiera, porque si ponemos uno muy grande, podemos hacer que el material que está entre las dos placas metálicas conduzca. Entonces, en general, tenemos que prestar atención a la carga que puede almacenar una dada diferencia de potencial, y alguna vez vamos a escuchar que hay una diferencia de potencial máxima en ese capacitor si no se quema, que es la diferencia de potencial que genera el campo de ruptura dieléctrica. Sí, a los efectos prácticos nosotros vamos a trabajar con una idea de para una dada carga, para una dada diferencia de potencial le vamos a conectar una fuente, algo, cuánta carga puede almacenar, y a eso lo vamos a definir como capacidad. La capacidad, bueno, ahí está dicho, la medida de la carga que puede almacenar por una diferencia de potencial entre los conductores. Depende de las características estructurales. Esto así con la definición que ustedes ven, dicen, no, me depende de la carga y de la diferencia de potencial. Pero en realidad, cuando uno hace las cuentas, no puede depender de a qué lo conectamos al capacitor, debe ser una propiedad del capacitor. Así que van a ver que cuando uno termina de hacer las cuentas, siempre termina dependiendo de cómo lo armamos el capacitor, cómo eran las estructuras que colocamos, qué material pusimos entre medio, las separaciones. O sea, va a tener que ver más con cómo armamos el capacitor y qué materiales tiene, que con la carga y la diferencia de potencial, que son las condiciones experimentales a las que los vamos a poner. Eso es súper importante, porque en general a veces se pregunta de qué depende la capacidad, y cuando uno se acuerda la fórmula, uno está tentado a decir, depende de la carga y de la diferencia de potencial. Bueno, si ustedes llegan a contestar eso, es un grave error, porque Sí, en sí. realidad la capacidad no depende ni de la carga ni de la diferencia de potencial. Se define de esa manera, pero Claro, no tienen que terminar, lo mismo que cuando ustedes hacen, cuando uno construye la expresión de cuánto vale la capacidad de determinado capacitor, por ejemplo, no sé, del capacitor cilíndrico, cuánto vale su capacidad, bueno, el resultado no me puede quedar dependiendo ni de la carga ni de la diferencia de potencial. Me tiene que quedar dependiendo solo de las características geométricas del capacitor, o sea, de cuánto tendrá que ver ese radio, algún radio de los cilindros, del material que está entre medio de los cilindros conductores, ¿sí? Así que cuidado con eso es súper importante. bien, eso ahora igual cuando hagamos las cuentas, que vamos a hacer los tres casos típicos, así les quedan claros y lo saben hacer las cuentas, eh, lo van a ver, que al final termina quedando de la estructura del capacitor, porque piensen que la carga que vamos a almacenar y a qué pila, batería lo vamos a conectar, tiene que ver con la condición experimental a la que ponemos al capacitor. Así que, o sea, debería ser, no puede quedar determinada por la condición experimental, tiene que ser algo propio del capacitor. Esto es importante, lo otro, porque les va a pasar muy seguido, tienen que saber que la capacidad se define positiva. Eso quiere decir, yo acá se los puse a la diferencia de potencial con unas barras de valor absoluto, para que ustedes sepan que cuando ustedes van a calcular la diferencia de potencial de un capacitor, a veces la diferencia de potencial
de la forma que la plantean o como les dicen que está cargado, les queda negativa. Porque calculan, por ejemplo, la diferencia de potencial de A hacia B en este capacitor y les va a dar negativa. Eso lo hicimos la clase pasada. Entonces, si ustedes ponen acá una diferencia de potencial negativa, les da una capacidad negativa. Pero eso no puede ser, porque la capacidad solo mide la cantidad de carga que yo puedo introducir, y no puede depender de si específicamente uno lo conecta en una dirección o en otra. Así que en general lo que uno va a hacer es definir la positiva como una propiedad, y entonces yo se las pongo con barras de valor absoluto. Si ustedes las ven en los libros sin las barras de valor absoluto, tengan en cuenta que hay que poner el valor absoluto igual, aunque no le hayan puesto las barras, se pone el valor positivo que les dé de la diferencia de potencial. Y la otra cosa, que si quiere venir, es que la unidad es el faradio, que obviamente es carga, coulomb, sobre voltios. Bueno, el problema 1 de la práctica 4, que nos pide que calculemos la capacidad de las siguientes configuraciones de conductores, y en todos los casos asumir que hay aire en el interior, o sea, en el espacio que está entre los dos conductores. Y el primero que nos pone es un capacitor plano con placas de área A separadas a una distancia D, pequeña en relación a los lados de las placas. La distancia D es 1 milímetro y nos pide después que encontremos el área de las placas. La primera nos pide que calculemos la capacidad, y después además nos dan la distancia entre las placas y nos piden que calculemos para una capacidad de 1 microfaradio el área que tendrían que tener. Entonces, tenemos que empezar por calcular la capacidad de un capacitor plano. Entonces, primero tenemos que hacer es dibujar un capacitor plano, que tiene área A, le vamos a suponer que tienen esa disposición de cargas, y están separados a una distancia D. Después vamos a usar estos datos para sacar una cuenta, pero lo que tenemos que hacer es primero calcular la capacidad. Entonces, vamos a la definición. Esto nos lleva a darnos cuenta que lo que tenemos que calcular es la diferencia de potencial. Entonces, ¿cómo calculo? Acá nos está tapando, falta la otra barrita, porque está corrida. La está tapando el dibujo. Tenemos que calcular el valor absoluto de la diferencia de potencial, o sea, el valor absoluto de la integral entre una de las placas y la otra, por eso supongo que puse el origen acá en 0, de 0 y D, de escalar diferencial de L. Y acá me tengo que acordar lo que calculamos la clase pasada, que era el campo que había entre dos conductores cargados, que si se acuerdan, era sigma sobre epsilon 0, quedaba todo confinado entre el interior de estos dos conductores, y apuntaba de la placa positiva hacia la negativa. Así que está escrito así. Esto lo reemplazo en esta integral. Bueno, me aceleré. Lo reemplazo en esta integral. O sea, estamos tomando el caso del campo entre las dos placas conductoras, pero fíjense que el campo que estamos usando ahí era el que habíamos calculado cuando D, que es la distancia entre las placas, es mucho más chiquita que el área de las placas, ¿sí? O que estábamos más en la región del centro, ¿no? De las placas, ¿está bien? Ese campo lo obtuvimos la clase pasada por superposición o por Gauss ingeniándose de alguna manera, y ahí llegaban a esa expresión. Ahí llegó alguien más todavía. Bueno, y ahí, claro, cuando metíamos ese campo dentro de esa integral, ¿qué pasaba? Ese producto escalar, el producto escalar dentro de la integral, ¿qué nos da? ¿Tendríamos ¿Tenemos respuestas o no? Este campo que está en la dirección X vamos a suponer que va en esta dirección, escalar diferencial de L, ¿cómo nos quedaría? El E escalar de L. A ver. No me dicen nada. Uy, están como... ¿Los sorprendió el nuevo sistema? Sí, sí. Mirá qué mal que salió esto. Ah, no vi que estabas dibujando. Estaba tratando de dibujar el Chan. Bueno, es bien derechito, ¿no? A ver, el E es constante, dice. Sale fuera de la integral y se integra de L, dice, con signo de pregunta. Ese sería el ojo. X.
antes de hacer eso, ahora te mandaste una super flecha, ¿cómo es eso? Y ahí tenés la X. Claro, antes de hacer eso, de sacar E fuera del integral, hay que resolver el producto escalar, ¿sí? Porque lo que puede salir fuera del integral es el módulo del campo. Entonces, primero, el producto escalar de E diferencial L les daría el módulo de E por el módulo de diferencial L por el coseno del ángulo, ¿no? Como ese diferencial L puede ir en cualquier dirección y demás, y el campo está en la dirección Y, lo que les sobrevive, por decir de alguna manera, es diferencial X nada más. Entonces les quedaba módulo D por diferencial X. Ese módulo D sí es constante, que es lo que me dicen, y sale fuera del integral. ¿Está bien? Y ahí queda integrar diferencial X entonces ahora. Que si integran diferencial X entre 0 y D, les da D, que es lo que aparece ahí abajo. Es área, me dicen. No, ojo, no es área, ¿eh? Es una integral de línea esta. Sí, es una integral de camino. Es una integral como las de trabajo, de un camino. ¿Está bien? Esta no es de flujo, ¿eh? Esta es Estamos una calculando integral. diferencias de potencial. Claro, esta es una integral, este diferencial L indica un camino que nosotros podíamos elegir para unir los puntos D y 0, que es de donde queríamos calcular la diferencia de potencial. ¿Sí? Bien, ahí está aclarado entonces. Bien, entonces sigamos y vamos a activar el puntero láser. Como sea que se... Bueno, no quiere activarse la porquería. Ahí está. Cuando quiera activar el Entonces punto. hacemos E escalar diferencial de L, nos queda E, sigma sobre epsilon 0, diferencial de X. Como sigma y epsilon 0 son la densidad superficial de carga y la permitividad del medio que está entre las dos placas, no dependen de la integral del diferencial de X y nos queda sigma sobre epsilon 0 D. Esta cuenta la hicimos la clase pasada con más detalle. O sea, ahora simplemente La la estamos estamos como recordando. repasando. Yo al final Claro. de las clases les puse que leyeran esto porque lo íbamos a usar. Bueno, ahora que ya tenemos esa diferencia de potencial, nos hubiera dado negativa con este signo menos de acá, porque el potencial decrecía en esta dirección, pero a nosotros nos interesa el valor absoluto, así que tomamos el valor positivo. Y como los datos del problema son la carga y el área, lo puedo dejar como reemplazar a sigma por la carga por unidad de área, porque en este conductor se tendrían que haber distribuido de forma uniforme la carga. Entonces, ahora que tengo esta diferencia de potencial, vengo y lo reemplazo en la capacidad. Entonces, si quiere, no quiere seguir, ahí está. Cuando lo reemplazo, se me van a, dividido esto, se me van a simplificar las cargas, y me va a quedar A, epsilon 0D, es decir, el área de las placas, la distancia entre las placas, y el material que hay entre las placas. Claro. Si yo quiero Fíjense sacar, esto. perdón, si yo quiero sacar el área, y me dan, por ejemplo, la capacidad, como es la parte numérica del problema, y la distancia, lo único que tengo que hacer es despejarla. Claro. Fíjense esto importante de la capacidad, que era lo que decíamos recién. La capacidad de este capacitor de placas planas quedó dependiendo del área, del medio y de la distancia entre las placas. No aparecen en la expresión ni la carga ni la diferencia de potencial. ¿Sí? Veamos si quiere avanzar. Vamos ahora a calcular la capacidad de un capacitor esférico de radio interior A y radio exterior B. Recuerden que capacitor esférico era una esfera en el centro rodeado de un cascarón metálico. Analizar cómo se modifica el resultado para el caso que B, o sea, el radio interno del cascarón metálico, tiende a infinito. Básicamente sería como suponer que el cascarón metálico no estaría, digamos. Entonces, comencemos primero por hacer un dibujo para interpretar. Tengan en cuenta que a veces en el enunciado del problema les van a dar cómo ubican las cargas, y no le importa si ubican la positiva de un lado y la negativa del otro. Total, vamos a tomar la diferencia la diferencia de potencial en valor absoluto. O sea que si las llegáramos a poner invertidas no va a importar. Acá seguimos con la carga positiva en el interior y negativa en el exterior. Entonces, de vuelta,
tenemos que calcular la capacidad, para eso nos lleva a calcular la diferencia de potencial. Esto no es toda una ecuación, No. son ecuaciones distintas, no me animo a dibujar por miedo a que se mantenga el dibujo. Está bien. Pero la capacidad es Q sobre la diferencia de potencial en módulo, y al lado está escrito la diferencia de potencial en módulo, cómo se tendría que calcular. claro, son cosas distintas, por las dudas aclaremos, porque no Sí, vamos quedó a... muy juntito todo. Sí, sí. Esto tiene la simpatía, estos son cosas distintas, le ponemos esto así y ahí vemos que no son. Bueno, entonces, Claro. la diferencia de potencial es igual a menos la integral, ahora sería desde la superficie de la esfera concéntrica a la superficie interna del cascarón, de la carga que tenemos almacenada sobre, perdón, del campo que existe entre la superficie la esfera interna y el campo del cascarón, escalar diferencial de L. O sea, estamos haciendo lo mismo, escalar diferencial de L. Pero acá, si se acuerdan de la clase anterior, cuando pusimos la gaussiana, dijimos la simetría esférica, calculamos el campo, nos había dado un campo que era igual al que si tuviéramos toda la carga de esta esfera metida en el medio. O sea, nos daba el campo de una carga puntual con la carga igual a la carga de la esfera. Esa cuenta la hicimos y fue llamativo porque la hicimos para esferas con el cascarón cargado de diferentes formas y siempre nos daba en el interior la misma carga. Perdón, el mismo campo. Entonces, ponemos esa expresión y como el campo está en la dirección radial, nos queda el R escalar diferencial de L que nos va a terminar escribiendo en diferencial de R. La integral de eso, que quiere aparecer, bueno. ¿Sí? ¿Qué pasaría ahí? El R escalar diferencial L, solamente Ahí otra está. vez nos sobrevive el diferencial R, ¿no? Claro. Claro, y ahí después sacamos todas las constantes fuera de la integral, el signo menos me lo absorbo con las barras de valor absoluto, e integro 1 sobre R cuadrado. Ahora, cuando hago la cuenta, me va a quedar 1 sobre B menos 1 sobre A, porque la integral de 1 sobre R cuadrado es menos 1 sobre R. Bueno, sí, ahí lo acomoda, ¿no? Lo pone bien. Así que cuando resuelven esta expresión y toman las barras de valor absoluto, les va a quedar escrito así, donde les queda 1 sobre A es más chico que B, así que nos queda positivo, que es lo que tiene que ocurrir. Claro. Entonces, ponemos este delta B en la definición de capacidad, ahí está acomodado, o sea, las cargas de vuelta se me simplifican y esto está acomodado. Está hecho el común denominador, digamos. Claro, puse... La resta arriba, o sea, en el delta B les quedaría común denominador A por B, arriba les queda B menos A, y como en la capacidad el delta B está dividiendo, eso se les da vuelta, ¿no? Lo que estaba en el denominador pasa al numerador, y ahí queda la expresión que está escrita como capacidad. Bueno, ahí tendrían de vuelta la idea. Fíjense que nos quedó en función de los radios de la esfera interior y del cascarón, el radio interior del cascarón, y nos quedó en función del material, que en este caso sería aire o vacío, que existe entre las dos esferas. Y nos habían pedido, para este caso, no que hiciéramos una cuenta, sino que viéramos qué pasa si el radio interno del cascarón esférico tiende a infinito. Si esto tiende a infinito y toman el límite, les va a quedar 4pi epsilon 0 por A. O sea, les va a quedar como la capacidad de la esfera. Claro. Porque sería como tomar el delta B de la esfera entre el infinito y la superficie de la esfera. De la esfera interna, digamos. Yo no estoy viendo a ninguno de los participantes, no sé si... No, yo los veo acá, estoy preguntando en el chat si nos están siguiendo, y nos dicen que sí. Bien. Y igual alguien se fue porque tenemos 23, hoy éramos 24, pero no sé quién se habrá ido. Bueno, por ahí vuelve. Vos fíjate si quiere volver. Un capacitor cilíndrico es el inciso C de longitud L, que es mucho mayor a los radios de la placa interior y la exterior. Entonces, volvemos a dibujar el capacitor cilíndrico,
Recuerden que pedir que la longitud sea mucho mayor que los radios significa que no vamos a ver los efectos de borde, que vamos a ver como si estuviéramos bien metidos en el dentro, y en ese caso el campo va a ser radial, dirigido desde el centro hacia la superficie. Acá de vuelta yo creo que supuse que la carga positiva está en el interior y la negativa afuera, entonces tengo que calcular, como lo que quiero calcular es la capacidad, tengo que calcular la diferencia de potencial para este caso, la voy a calcular entre radio A del cilindro y B, pero la tengo que calcular en valor absoluto. Este es el campo que nos quedaba dentro del cilindro, la clase anterior lo calculamos, y estaba en la dirección radial. Entonces, eso, escalar diferencial de L, esta parte nos da dr. Entonces, sacamos Q sobre 2pi epsilon 0 L de la integral, y nos queda la integral de 1 sobre R, diferencial de R, que nos da el logaritmo de B sobre A, el signo menos lo está absorbiendo las barras de valor absoluto. Así que este valor nos da positivo. Cuando lo reemplazamos en la capacidad, de vuelta nos queda dependiente de la longitud del capacitor cilíndrico, lo que tenemos entre los dos metales, y los radios del alambre y del cascarón. O sea, siempre dependiente de las características estructurales del capacitor, y no de la carga y la diferencia de potencial que lo conectamos. Cuando hablamos de tener una diferencia de potencial en las que eran placas, era muy fácil imaginar que cada placa uno le ponía un cablecito y lo conectaba a algo. Acá supongan que tenemos un agujerito pequeñito, pues entra un cable y lo conectamos a esta esfera y el otro acá. Claro. De modo de poder cargar esto. ¿No es cierto, Flavia? Sí, sí, tal cual. De alguna forma hay que meter las cargas ahí. En el esférico es más difícil ver el tema de la conexión. Sí, hay que hacer un agujerito chiquitito y meter un cablecito. Claro. Y acá Claro. también, digamos, pero acá, bueno, podemos pensar que muy lejos, en los extremos, le pusimos, de un lado cerramos, y del otro lado, no, de un lado no lo cerramos, sino que le conectamos de un lado y de otro a una batería, por ejemplo. Claro. Este es más fácil porque uno ve que tiene que haber una punta, es lo mismo que, o sea, tiene que terminarse en algún lado el cilindro. Con las placas planas, con las placas paralelas también, en el esférico, bueno, hay que imaginarse un agujerito. Sí, sí, tal cual. Bueno, lo otro que tenemos que ver es la energía que almacenamos en el capacitor. Entonces, se quedan las cosas, ¿viste, Flavia? Una vez que uno las pone, ya no las puede sacar. A ver. ¿Pero con qué ahí lo sacaste? Sí, depende con qué los dibujes. Cuando lo dibujás con el PowerPoint se quedan para siempre. Ah, mira. Cuando lo dibujás con el programa de ellos, no. Bueno, la energía almacenada para cargar un capacitor, o sea, vieron que yo les dije que, bueno, que si metimos carga y el capacitor está cargado, va a tener energía. Entonces, ¿cómo evaluamos la energía que logramos introducir en el capacitor? Y es un poco la misma lógica que cuando pensábamos en una energía de configuración, trayendo de a una las cargas desde el infinito. ¿Se acuerdan en las primeras clases que decíamos, bueno, armar una configuración, yo traigo una carga al infinito, después traigo otra, voy sumando y termino diciendo cuánta carga almacené? Acá es más o menos lo mismo, y nuestra configuración es cuánta carga le logré poner a las dos placas del capacitor. Entonces, para cargar un capacitor con una cierta carga Q, uno dice cargado con una carga Q, y eso a veces puede ser que a ustedes le haga ruido, para nosotros no suena natural. Significa que la placa positiva está cargada con Q, y la placa negativa está cargada con menos Q. Eso significa tener cargado un capacitor con carga Q. ¿No, Flavia? Claro. O sea, en esto no nos quedaría nada. No. O sea, si le ponemos un cablecito y unimos las dos placas, queda neutro. Pero en el medio no está unido. O sea, de hecho, cuando se produce eso de que dentro puede conducirse y pasan las cargas por dentro del capacitor de una placa a otra, es cuando el capacitor se rompió, decimos que está quemado y hay que cambiarlo. Claro. Entonces, tenemos que cargar al capacitor con una carga Q, le hace en una de las placas queremos Q positivo y en otra placa queremos menos Q, llevando las cargas diferencial Q desde la placa cargada negativa a la placa positiva. Esta lógica significa que yo tengo, no sé si tengo un dibujo, no creo que lo tenga. Bueno. No viene, no se queda, ahí está.
No. La lógica es, imagínense en el capacitor plano totalmente descargado. Yo lo que tengo que hacer es agarrar una carga de una de las placas, una carga positiva, y hacerla que vaya hasta la placa negativa. Le pongo un cable, algo, pongo una fuente, algo, que empuje a que vaya hasta esa carga positiva hasta la otra placa. Entonces, la otra placa queda cargada positiva, y la que le saqué la carga queda cargada negativa. Luego hago otra vez eso, y paso otra pequeña carga desde la negativa hacia la positiva. Con lo cual tengo que empezar a hacer trabajo, porque ya la que yo le llevé la primera carga ya está cargada positiva y repele a que yo le lleve una nueva carga. Claro. Y así voy llevando. Entonces, la placa que le saqué la primera carga positiva va a ir cada vez más negativa, y la placa a la que le agregué la primera carga positiva va a ir sumando cargas positivas, hasta que yo alcance la carga total. Entonces, la pregunta es, si yo tengo que evaluar la energía que se almacena al hacer ese procedimiento, tengo que calcular el trabajo que debo realizar para lograr cargar, o sea, llevar la carga Q hasta la placa positiva y dejar cargada negativa la otra. Entonces, ¿cómo hago ese trabajo? Bueno, me acuerdo que el trabajo es, originalmente lo habíamos puesto como Q por delta B, acá es diferencial de Q porque voy llevando de a diferenciales de carga, pero delta B lo escribo en función de la carga que tienen las placas y la capacidad. ¿Está bien? Como para ir teniendo en cuenta que voy teniendo cargas cada vez más en la placa positiva, por ejemplo, que me van a repeler a la nueva carga positiva, y que además la placa negativa va a atraer a la carga que me estoy llevando. Entonces esto está teniendo en cuenta esa idea. Entonces lo que tengo que hacer ahora es integrarlo. Sí, porque queremos calcular el trabajo total, no un diferencial de trabajo. Entonces el trabajo total va a ser integrar desde que el capacitor estaba neutro, o sea, tenía sus dos placas sin nada, hasta que logré ponerle la carga positiva Q a la placa positiva. Que eso equivale a dejar a la negativa con menos Q, ¿no? Es decir, el trabajo que me llevó llevar toda la carga Q desde la placa que era neutra y la convertí en negativa, hasta la placa que era neutra y se convirtió en positiva. Bueno, entonces tengo que integrar esta expresión, y nos queda Q cuadrado sobre 2C, que lo puedo reescribir si quiero, usando la relación de Q sobre C con delta B. Claro. Cualquiera de las dos, esto es Q cuadrado sobre 2C, es el resultado. Si no, usan la definición de capacidad y les queda C por delta B cuadrado. Depende del problema, usan una u otra. Lo importante es que uno tendería a pensar de entrada a hacer C por delta B cuadrado, y se olvidaría el 1 medio. El 1 medio proviene de hacer justamente una integral, de ir llevando pequeños diferenciales de carga de una placa hacia la otra. Entonces, no vayan a hacer Q por delta B, sino es 1 medio. Claro. Proviene de la integral. Q por delta B cuadrado. Claro, porque si no uno dice, bueno, Q por delta B, reemplaza Q por la definición de capacidad, y llegaría a la misma expresión sin el 1 medio. El 1 medio proviene de que uno tiene que diferenciar, porque si no estaría, si uno hace ese Q por delta B sin integrar, supone que agarró toda la carga y la llevó de golpe. Claro. No que la fue llevando sucesivamente de a una hasta llegar a esa carga Q total. Y que tuvo que tener en cuenta el trabajo que le hacían en contra a cada una de las cargas que iba acumulando en la placa positiva. ¿Hasta acá se entiende o les hicimos mucho lío? C es la capacidad, ¿no? Sí, C es la capacidad, tal cual. Me preguntaban por el chat si C era la capacidad. Sí. Sí, estoy viendo que hay como 24 chats. ¿Hay alguna, chicos, alguien se entendió la idea de cómo se genera este trabajo? Que lo vamos a definir como delta U, la diferencia de energía que logramos, y que la vamos a llamar, yo creo que había decidido llamarlo directamente U almacenado. Claro, en general lo llamamos, ahí no sé si ahora me escuchan mejor, me estoy acercando el micrófono, me decían que se escucha muy bajo ¿El tuyo o el mío? El mío, Ah. el tuyo se escucha bien parece. No sé, tengo el micrófono de siempre acá, no les sé decir qué puede pasar, pero
En general nosotros la llamamos energía como agua almacenada, y dependiendo de los datos por ahí del problema, son las distintas expresiones que uno puede usar. Si te dan la carga como dato y la capacidad, o te es más fácil calcular la carga y la capacidad, usas, si no, usas la segunda. Si te dan la diferencia de potencial y la capacidad, puedes escribir la energía almacenada como un medio de C por delta V cuadrado. Y hay una tercera, que es la que recién nombraba Marisa, que te queda un medio de la carga por el delta V, también es otra posible. O sea, hay tres maneras diferentes de escribir lo mismo, que nada en un capacitor. Y esto, Bueno, bueno, a ver si... ¿cómo podemos realizar esto? Bueno, acá hay un dibujito que es poner el capacitor conectado, esto sería como una pila o una batería, entonces el lado positivo de la batería carga positivo y el lado negativo carga negativo. O sea, evidentemente acá hay o sea, la batería va enviando cargas positivas que las saca desde la placa que va dejando cargado negativo. Y en los dibujitos en general se ponen así, las baterías se ponen con dos líneas de diferente longitud, el lado negativo se le pone una longitud más chiquita, y al capacitor son dos líneas con la misma longitud. O sea, este dibujo equivale a esto. Y esto es, este dibujo de capacitor nadie distingue si es cilíndrico, esférico o plano. Los capacitores en los dibujos de circuitos se dibujan siempre así, independiente de cuál específicamente es la estructura del capacitor que estamos poniendo. Una cosa... Sí. Me dicen que a mí no me escuchan bien, no sé... Fíjate, yo les cuento un poco más de esto, fíjate si no tenés bajo el micrófono, pero en el programa. ¿Y eso dónde...? Fíjate que... No lo conozco yo a este, a ver. Acá en el microfonito lo tocás. Sí, fíjate que hay varios audios, no sé, capaz que Igual hay que algo. ahí me Pero bueno, escuchan. les cuento un poquito más. Fíjense que si yo desconecto esta batería y dejo los cables sueltos, las cargas siguen en este capacitor. O sea que tengan cuidado si, por ejemplo, a veces les dicen, bueno, no toquen un motor o no toquen un circuito electrónico, además, porque los capacitores quedaron cargados. Bueno, es eso, que por ahí a veces uno apaga algún aparato y tiene capacitores que quedaron cargados, y si uno toca y cierra el circuito, o sea, apagó quiere decir que abrió el circuito, pero si uno va y toca y cierra el circuito con la mano, el capacitor descarga a través nuestro. O sea que nos puede lastimar. Bueno, entonces, si el capacitor tiene dieléctricos, si se acuerdan la clase anterior, volvemos a pensar en la definición de capacidad, pero en la clase anterior dijimos que cuando hay un material dieléctrico, la diferencia de potencial que existe se reduce en 1 sobre K. Es decir, que la diferencia de potencial en el vacío sobre K sería la diferencia de potencial si yo tengo un dieléctrico. Eso lo vimos sobre el final de la clase anterior. O sea, delta V en un material dieléctrico es delta V en el vacío le vamos a poner este cerito, sobre K. Entonces, cuando yo reemplazo delta V por delta V en el vacío sobre K, nos queda K sobre delta V en el vacío. Esto sería la capacidad que tendría mi capacitor si tuviera aire adentro. Si yo le pongo algún material dieléctrico, le voy a aumentar la capacidad. Las constantes dieléctricas son mayores que 1. O sea que si yo le pongo un material, no sé, con constante dieléctrica 4, tendré 4 veces la capacidad del capacitor que tendría cuando está en el vacío. Veo 35 chats. ¿Hay algo que tenga que saber? Dice, el dieléctrico sería el material entre las placas. Sí. Claro. Sí, sí. El dieléctrico es eso. Antes teníamos aire, ¿sí? Cuando usábamos el epsilon 0 y más teníamos aire. Ahora vamos a tener algún otro material. El dieléctrico habíamos hablado que eran los materiales aislantes. Eran, por ejemplo, plástico, papel, madera, ¿sí? Nos piden si se podría repetir de nuevo esa fórmula. Esta fórmula es, por empezar, el primer pedazo
es la definición de capacidad, carga sobre diferencia de potencial. Ahora, si yo tengo un material dieléctrico, este delta B que tengo acá, lo tengo que escribir como delta B0, que sería, lo puedo escribir como delta B0, que sería la diferencia de potencial si el capacitor estuviera vacío, si tuviera aire, o no hubiera nada entre medio, sobre K. O sea, delta B con dieléctrico es el delta B en el vacío sobre la constante dieléctrica. Así que cuando yo reemplazo delta B acá por su relación con el delta B del vacío, me sube la K que estaba dividiendo acá. Esto estaba dividido por K, sube. Entonces me queda K por la carga sobre delta B0. O sea que me queda la capacidad que tendría mi capacitor cuando está vacío, multiplicada por la constante dieléctrica del material que yo puse entre las placas del capacitor. En general hay materiales entre las placas del capacitor, porque si no lo aplastamos y dejamos vacío, primero el esférico, la esfera no va a quedar flotando. Y en los otros lo aplastamos si no dejamos nada entre medio. O sea, son muy fáciles de aplastar. Así que... la capacidad del capacitor con vacío o aire entre las placas, digamos. Y cuando hay otro material, se multiplica por K. C0 es Q sobre delta B0, claro. C0 es Q sobre delta B0, exactamente. Es la capacidad con aire o vacío entre las placas. En general hablamos de placas del capacitor, pero el capacitor, esas placas pueden ser paralelas, cilíndricas, esféricas. Uno habla de placas genéricamente, no porque siempre sea plano, ¿sí? Escribe re mal esto. Bueno, pero esta sería la relación. Bueno, seguimos y entonces vamos a ver las ventajas de incorporar un material dieléctrico. La primera ventaja, si me la deja ver, Dios, es que le otorga rigidez. Esto que dijimos, que si no tiene un material entre medio de las placas, lo podemos aplastar. La segunda ventaja es que para una dada diferencia de potencial, supónganse que fijamos esto, yo voy a poder almacenar más carga y energía. Y la última es que el límite de la energía o la carga que podemos almacenar, bueno, eso lo habíamos contado antes, va a depender del campo de ruptura dieléctrico. Si dentro del capacitor pongo un campo mayor al de ruptura dieléctrico, el interior del capacitor va a empezar a conducir y lo voy a terminar quemando. Pero bueno, las ventajas de arriba es que nos va a permitir almacenar más carga, y al aumentar la capacidad, para un dado delta B, si tengo una capacidad mayor, fijando el delta B voy a poder tener, la carga es C por delta B, si tengo un delta B fijo, voy a poder almacenar más carga. Y después, esto de la rigidez. Entonces, ahora esperen que borramos lo que no queremos ver. Esto no sé por qué está. Y lo que vamos a ver es un problema de la práctica, que es el problema 3, es una aplicación de la idea, que dice que tenemos un capacitor que consiste de dos placas paralelas de área, de las placas, o sea, el capacitor de placas paralelas sería el primer ejemplo, nos dan el área de la placa, que es 0,118 metros cuadrados, nos dan la distancia, que es 1,2 centímetros, y dicen que una batería carga las placas hasta establecer una diferencia de potencial de 120 volts entre las mismas, y luego se desconecta. Posteriormente, una lámina dieléctrica se introduce entre las placas. O sea, es largo. Un capacitor plano, nos dan las características del capacitor, y después nos dicen que lo conectaron a una batería, o sea que nos dan la diferencia de potencial a la que estuvo conectado. Eso lo va a cargar al capacitor, luego desconectan la batería y al final le meten una placa dieléctrica. Y nos empiezan a preguntar cosas. Pero lo primero que habría que hacer es ver el dibujito. El dibujito inicial sería este.
tenemos las placas de capacitor de área A, separadas a una distancia B, conectada a una batería que tiene una diferencia de potencial delta B. Después esto se desconecta, pero esto sería el inicial. Después esto se desconecta y queda esto, y le metemos una placa dieléctrica dentro. Entonces nos piden la carga libre, la capacidad y la energía almacenada antes y después de introducir la lámina dieléctrica. Entonces vamos por el antes. Entonces le vamos a llamar a todo el antes, que es sin dieléctrico, con ceritos, para hablar de que no tenía aire o vacío. Entonces la capacidad sin el dieléctrico va a ser la carga que logramos meter a través de conectarlo con la batería por la diferencia de potencial de la batería. Pero por otro lado, este es un capacitor plano que al principio de la clase le calculamos la capacidad, que estaba relacionada con el área de las placas, el epsilon cero, que decía que no había nada dentro, y la distancia entre placas. Entonces, esta capacidad la podemos calcular con los datos del problema porque conocemos el área, la distancia, y epsilon cero es una constante. Y de aquí podemos, conociendo la diferencia de potencial, despejar cuál es la carga que logramos meter en el capacitor. Hasta ahí vamos respondiendo. Entonces, ahora, la energía almacenada, habíamos dicho que era un medio de la carga al cuadrado sobre C0, o un medio de C0 por delta B cuadrado. Cualquiera de las dos expresiones es válida. Tienen los dos datos. Acá pueden usar el C0 que calcularon al principio, o el Q, el que tengan más datos. La pueden hacer como quieran. Yo la escribo de las dos maneras, después les voy a explicar por qué. Obviamente, estos números ustedes los pueden terminar. Ahora voy por el después. Entonces, después la primera respuesta que puedo dar, estoy segura, es que metí un dieléctrico dentro del capacitor, así que la capacidad que voy a tener una vez que introduje el dieléctrico va a ser la capacidad que tenía antes de introducirlo por la constante dieléctrica, que en este caso es 4,8, así que nos queda casi 5 veces la capacidad inicial. Para poder seguir respondiendo las preguntas, es decir, la carga que me va a quedar y la energía almacenada, tengo que preguntarme si cuando yo introduje el dieléctrico se conservó la carga o se conservó la diferencia de potencial. Para responder a esa pregunta me tengo que preguntar si la carga podía irse a algún lado o si seguía conectado todavía a la batería. O sea, si seguía conectado a la batería, ¿qué pasa? Y se puede ir o no la carga a algún lado, o si yo corté todo, se puede ir o no la carga. ¿Ustedes qué piensan? Lo desconecté de la batería y le metí el dieléctrico. ¿Quién se conserva? ¿Quién se mantiene? ¿La diferencia de potencial entre las placas o la carga que le puse a las placas? A ver, yo voy leyendo en el chat las respuestas. La carga se mantiene, dice. ¿Están todos de acuerdo? La carga, la carga, la carga, la carga. Bien, se mantiene la carga porque desconectamos los cables, entonces no hay forma que la carga se vaya a alguna parte. Entonces, como se mantiene la carga, ya tenemos la carga libre que nos preguntaban, es la que habíamos calculado antes, Q0. Acá no le hice una distinción que tal vez hay que recordar. Cuando estás en dieléctrico, la carga de la que hablamos, la única de la que podemos hablar, es la que está en las placas. Y esa la vamos a llamar carga libre porque es la que libremente se puede mover. Ahora, sobre el metal. Ahora, cuando metimos el dieléctrico, recuerden que el dieléctrico genera como unas densidades superficiales de carga en sus superficies, que no se mueven, que se llaman cargas de polarización. Recuerden el dibujito donde veíamos cómo se polarizaban las moléculas o átomos que constituían el material dieléctrico en presencia de un campo, y cómo eso terminaba generando una especie de campo más chiquito opuesto al campo aplicado, y cómo se generaba uno podía imaginar que había en las superficies una densidad de cargas de polarización. Entonces, acá nos preguntan la carga libre, que es la almacenada en las placas. Aclaro esto porque si no decir, bueno, ¿por qué empiezo a llamarla ahora carga libre? Bueno, porque no estoy preguntando con la carga ligada, o sea, la que no se puede mover, la que está en las superficies del dieléctrico y que se polarizó consecuencia de la presencia de un campo. Esa no se puede ir del dieléctrico, es simplemente un reacomodamiento de la nube electrónica, no es carga en movimiento como serían los electrones en un material de conducción. Claro.
Bien, ¿hay alguien en la sala de espera? Ah, ¿en serio? Para. Sí, Geraldina dice. Ajá, ahí va. Bien, sabiendo entonces que tenemos la carga, che, le diste acceso a alguien y se fue otro. Sí, no sé qué pasa. Ah, no, ahí No dice, aumentan, decrecen. ahí dice 21, ahí vamos bien. Bien, entonces lo que terminamos diciendo es, la carga se conserva, la carga libre, la carga que está en las placas del metal, la capacidad se multiplica por la constante dieléctrica, y con esa información nos aparece que la energía almacenada ahora va a ser Q0 cuadrado, porque la carga se mantuvo, pero abajo tengo que poner la capacidad, o sea, vuelvo a usar esta misma expresión, que era Q sobre 2C, pero ahora pongo la capacidad que corresponde a tener el dieléctrico. Yo acá tengo una pregunta más que va más allá de la del problema, si quiere el maldito. Es si tuvimos que realizar trabajo para meter el dieléctrico, es decir, al capacitor, ¿lo absorbió el dieléctrico o lo tuve que empujar para que entrara? Para saber si tuve que empujarlo para que entrara, si yo lo empujé, entregué energía para que entrara. Claro. ¿Sí? Entonces tiene que aumentar la energía del capacitor. Y si no, si lo absorbió, es menor energía tenerlo dentro, digamos, así que lo absorbe. Y yo no tengo que hacer ningún trabajo, simplemente lo absorbe. Entonces, fíjense que si yo hago la diferencia entre la energía que tengo al final, cuando ya tengo el dieléctrico, y la energía que tengo al principio, me da negativa. Así que el que realizó trabajo en realidad fue el capacitor lo absorbió. Claro, tal cual. También se puede ver acá que la última energía almacenada tiene acá dividiendo, ¿no? Comparada con la anterior, y esta acá dividiendo, como es mayor que 1, hace que esa energía es menor que la inicial. Entonces, de hecho, esa cuenta sale de ahí, ¿no? Sí, sí, es la diferencia entre las energías que tenía cuando logré cargar el capacitor y la energía que tuve después de meter el dieléctrico. Entonces reduje la energía almacenada. Bueno, no, si reduje la energía almacenada, se dio energía. Está bien, hizo trabajo el... Claro. No sé si lo expliqué bien. No Bien, Marisa. aumentaste la energía almacenada. ¿Cómo? No aumentó la No, energía no, se almacenada. redujo. Quiere decir Disminuyó. que lo absorbió al... Claro. Ese cambio lo produjo el capacitor, digamos. Bueno, Ahí ahora pregunté sigamos. cómo siguen con eso, a ver. ¿Cómo? No, ahí pregunté en el chat si lo vieron eso que estamos diciendo, se dieron cuenta o no. Y tengo silencio absoluto. No me responden. No sé si nos siguieron en esa parte o no. Esta última parte lo que tratamos de pensar es, al introducir un dieléctrico, estamos diciendo que cambia la energía almacenada por el capacitor. Bueno, si cambia la energía almacenada, pueden pasar dos cosas. O aumenta la energía, ¿sí? O con lo cual hicimos trabajo porque vamos a tener ahora más energía almacenada, o disminuye la energía y ese trabajo lo realizó el capacitor. ¿Sí? Pensar que realizar trabajo significa que el capacitor se chupó el dieléctrico y no que lo Claro, tuvimos que empujar. exactamente. Bueno, y la respuesta es esta segunda opción. La energía almacenada disminuyó, con lo cual el trabajo lo realizó el capacitor, digamos, ¿sí? No lo tuvimos que hacer nosotros. Sí se entendió, me dijo uno solo. Pero bueno. Los demás están en silencio. No se ve ninguna respuesta. No sube el contador. Bueno, probemos con el segundo, sigamos. Dale. Yo tengo que, no es que estoy loca moviendo el puntero, sino que tengo que correr algo que me tapa la pantalla. El campo eléctrico y la diferencia de potencial entre las placas después de introducir la lámina dieléctrica.
Es decir, después que pusimos el dieléctrico, quieren saber cuánto vale el campo eléctrico y cuánto vale la diferencia de potencial entre las placas. ¿Ustedes qué dirían? ¿Cuánto vale el campo eléctrico y la diferencia de potencial entre las placas después de introducir la lámina dieléctrica? ¿Recuerdan cuánto valía antes de introducirlo? El campo y la diferencia de potencial. A ver. El campo eléctrico entre las placas. ¿Se acuerdan cuánto era? ¿Se acuerdan que era el doble de una placa? O sea, nos quedaba entre las dos placas el campo, el doble de lo que generaba una sola placa y afuera cero. Era la primera cuenta que empezamos a hacer hoy y nos quedaba sigma sobre epsilon cero. Y la diferencia de potencial es la cuentita esa que reemplazábamos en sigma, hicimos la cuenta, que nos quedó sigma sobre epsilon cero por la distancia de separación de las placas. Si esos son los valores iniciales, ¿cuáles serían con dieléctrico? ¿Qué le hace el dieléctrico al campo y a la diferencia de potencial? Sería la pregunta. Si ahora conocemos cuánto valen los campos. No, parece que no sale. Se divide por K, dicen. ¿Los ¿Sí? dos Sí. se dividirán por K? Ah, eso hay que ver. Claro. El campo y la diferencia de potencial. No sé, preguntaron así, ¿se divide por K? ¿Cómo lo podríamos encontrar eso? ¿De dónde saldría? ¿Tenemos algo para calcular esto? ¿De dónde arrancamos? Mari sigue borrando. Sí, estoy aburrida. ¿Se ve todo? ¿Se ve la rayita de abajo o solo la goma? ¿Qué rayita? No, se veía la gomita recién. Ah, listo, no, porque a mí se me ve de todo acá, no te puedes imaginar. Ah, no. Bueno, ¿cómo arrancaríamos para calcular esto? A ver, de la capacidad podemos. ¿De dónde? Vamos a pensar, ¿aumenta o disminuye el campo cuando metemos el dieléctrico? ¿Se acuerdan del esquemita de la clase pasada? ¿Qué pasaba cuando estaba el dieléctrico entre el capacitor? Se generaba un Polarizado. campo, ¿no? También en el dieléctrico, que ¿cómo era? ¿De en el mismo sentido o en contra? Disminuye, dicen ahora. Disminuye 1 sobre K, dicen. El campo sí, Claro. Hay algo ahí, ¿no? Sí, tal cual. y pasa parecido con el potencial porque son proporcionales. Claro, exactamente. Entonces, ahora hay que ver si quiere aparecer en el programa. A ver. No, no sé por qué. Ahí está. Sí. Ahí está porque estoy haciendo todo eso. Ahí está. Ahí está una manera de despejar cómo cambia la diferencia de potencial con dieléctrico y sin dieléctrico. ¿No? Claro, usando la idea de que la capacidad, si no se acuerdan que cómo decrecen el campo y el gozo, pueden utilizar la idea de cómo varía la capacidad. Claro, que es la que a mí se me ocurría. Yo hubiera ido por ese lado para calcular eso del delta B. Sí, sobre todo porque el dato era delta B. Tienen que tener en cuenta que es el que quedó constante, ¿no? Claro. Porque ahora van a ver el caso B, que uno deja la batería conectada y las cosas cambian. Entonces ahí tengamos el delta B final, o sea, yo ya sé, esta es la nueva capacidad vale esto. ¿Se entiende? La primera expresión es
La nueva capacidad porque la carga se mantenía constante, entonces la carga era la misma y cambia la diferencia de potencial. Pero habíamos dicho que la nueva capacidad, en el renglón de abajo, está definida como la capacidad sin dieléctrico por la constante K. Entonces, cuando reemplazo la capacidad sin dieléctrico, es donde me aparece la carga, que es la misma de siempre, dividido la diferencia de potencial sin dieléctrico, ¿no? Ese delta B es sin dieléctrico. Entonces, igualando las dos capacidades, que es esa primera igualdad que está puesta ahí en el último renglón, puedo despejar la diferencia de potencial final. Las cargas se me simplifican porque es lo mismo, y ahí me queda la expresión que está escrita como que la diferencia de potencial final es la diferencia de potencial sin dieléctrico dividido la constante dieléctrica. Esto quería decir que cuando ustedes pusieron el dieléctrico se polarizó, generó en el interior del capacitor un campo opuesto y redujo la diferencia de potencial y va a reducir también al campo. Claro. ¿Bien? Porque recuerden que la diferencia de potencial es el módulo de la diferencia de potencial es el módulo del campo por la distancia entre placas. Así que yo puedo despejar el módulo del campo como la diferencia de potencial sobre D, y después le pongo, como es un vector y tenemos que acostumbrarnos a hacerlo bien, hay que tratar de dejarlo en función de las coordenadas que elegimos. Entonces dijimos que el eje X es la dirección que va en la dirección del campo perpendicular a las dos placas. Claro. Y acá lo dejo en función de los datos del problema, la distancia, el delta B y el K, que eran los datos que estaban al principio. Bien, el otro inciso, el último, es que nos preguntan cómo se modifican las respuestas anteriores si la lámina dieléctrica se introduce sin desconectar la batería. Es decir, metemos el dieléctrico, pero mantenemos la batería conectada. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos para poder responder es ¿quién se conserva? ¿La carga o la diferencia de potencial en ese caso? A ver ahora. ¿Qué nos dicen? Se conserva el potencial, pero no la carga. Delta B. Bien, porque al conservar conectada al conservar conectada la batería, el capacitor no le queda otra que quedarse con esa diferencia, o sea, que quedarse con la diferencia de potencial de la batería, o sea, la batería le va a dar cargas a las placas y sacar carga de la negativa y entregar a la positiva, de modo de mantener la diferencia de potencial igual a ella misma en el capacitor. Entonces lo que tiene que cambiar es la carga. Conociendo eso, ahora sabiendo que es delta B el que se conserva, entonces ponemos delta B final va a ser igual al delta B inicial. La capacidad es la misma, pero yo puedo acá hay algo que no me quedó bien. Ah, está bien. La puedo escribir como la carga que tiene ahora el capacitor sobre el delta B final. Esa sería la definición después de haber puesto el dieléctrico. Pero ahora lo que digo es la carga que tengo después sobre el delta B, porque delta B final es igual a delta B. O sea, esta sería lo que tendría con dieléctrico, o sea, la carga que logré meter con el dieléctrico en el capacitor sobre la diferencia de potencial que tiene el capacitor luego de meter el dieléctrico, que es igual a la que tenía antes. Así que me queda esta relación. De ahí puedo encontrar que la carga es K C0 por delta B. Es decir, K por Q0, porque C0 por delta B era la carga que habíamos puesto al principio. Así que ahora la carga crece por K. Y el campo, como se mantuvo la diferencia de potencial, nos da lo mismo. Y la energía almacenada, que era otra de las cosas que me pidieron que calculara, era un medio de la capacidad por la diferencia de potencial. Me falta un cuadrado, ¿no? Sí, me falta el cuadrado. Nunca junto una. Uy, qué feo cuadrado.
¿Estás ahí, Flavia? La podés escribir como un medio de Q por delta B, y esto es Q. No va ningún cuadrado acá. Espérate, un medio de Porque Q. K por C0 es delta, Ah, es está Q. bien, tenés razón. No es necesario acá el cuadrado. Hice bien la cuenta anoche. Estaba Eran las 2 de bien. la mañana, pero la hice bien. Es un medio de C por delta B cuadrado, ¿no? Bueno, va cambiando dependiendo de lo que usás, pero cuando es Q y delta B es 1 y 1, es Q por delta B. Bueno, Esto entonces lo podemos... reemplazaste como K por Q0. Mirá, ¿no te falta un delta B cuadrado? ¿Estás segura? No, para No, mí pero pará, es un medio de Q por delta B. ¿Q es esto? Q es K por K. Ah, y metiste ese cero. K hace 0 por delta B. Esa es Q. Entonces sí te falta un cuadrado. ¿Viste? Perdón. ¿Viste? Esta. Veía Q0 en vez de C0. Capaz que quisiste poner Q0, no se va. No sé, pero falta un cuadrado acá. Calculando acá es la energía almacenada del capacitor con esta nueva condición ahora, que era que introducíamos el dieléctrico sin desconectarlo de la batería. O sea, es lo mismo que estábamos haciendo antes, pero ahora teniendo en cuenta que lo que permanece constante es la diferencia de potencial. Entonces, calculamos primero cuánto era la capacidad, paren que teníamos que calcular la carga, la diferencia de potencial, el campo, nos pedían todas esas cosas. Entonces, La capacidad, la carga, la diferencia de potencial, el campo. claro, la diferencia de potencial, como está siempre conectado a la batería, es la misma. La carga, nos quedó la expresión que se va a aumentar la carga almacenada tantas veces como tengamos el valor de la constante dieléctrica del dieléctrico que estamos colocando, ¿sí? El campo eléctrico que nos quedó en el capacitor es el mismo porque la diferencia de potencial no cambia. Ahora, cuando venimos a calcular la energía almacenada en este capacitor, acá la expresión quedó mal escrita porque faltaba un delta B, porque era la capacidad, ¿sí? Que es... No, es un medio de Q por delta B y Q era esto. Claro, una manera era un medio de Q por delta B, otra manera era un medio de la capacidad por delta B cuadrado. Sí. Entonces, ahí reemplazando todo, falta un delta B, un cuadrado en todos los delta B. Y acá nos dicen una pregunta más. En este caso, el trabajo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Claro, Sí, acá, sí. fíjense que justamente es el caso inverso al anterior. Nos queda que este delta U que está calculado acá abajo, ¿qué era? Era la diferencia de energía almacenada con capacitor y sin capacitor. Con dieléctrico y sin dieléctrico, cualquier cosa dice. Con dieléctrico y sin dieléctrico, ¿sí? Entonces, ahí nos queda esa expresión ahora que nos da mayor que 0. A diferencia que hoy nos daba menor que 0. Justamente ahora tenemos que hacer trabajo para poder introducir este dieléctrico. Chicos, una aclaración mientras trato de avanzar. Como comentario que a las 6, esto nos lo van a cortar, a las 7, perdón, nos van a cortar esta clase, así que las consultas las podemos iniciar por Jixi, si tienen consultas. Aviso por si nos llegan a cortar bruscamente, que podamos, Dale. que nos encontramos ahí en la dirección de Yo siempre. tengo la pantalla completa y no me aparece la... son 6:20, mira. Opa. Sí, sí, estoy mirando eso yo, pero igual creo que no. Bueno, acá era la pregunta que la acabamos de contestar. Bueno, ahora lo que tenemos que aprender es hacer qué hacemos cuando tenemos más de un capacitor. Entonces, podemos tener la conexión en paralelo, significa que los vamos a llamar bornes del capacitor a las conectivas. O sea, supónganse, si uno viera un capacitor tendría dos alambrecitos
uno de cada lado, que uno lo conecta a algo. Entonces, los alambrecitos que salen del capacitor son los bornes del capacitor. Si están conectados dos capacitores o X cantidad de capacitores, de modo que los bornes están a la misma diferencia de potencial, el capacitor está conectado en paralelo. Si están conectados de modo que viene uno y después el borne de uno se conecta en el siguiente, eso es una conexión en serie. Entonces, lo que tenemos que ver es cómo podemos trabajar, porque a veces capaz que nos ponen muchos capacitores conectados y uno podría llegar a acomodar esto pensándolos como la conexión de varios capacitores, se puede encontrar un capacitor equivalente y tal vez no tener que mirar todos al mismo tiempo. Entonces tenemos que ver cómo hacerlo de la capacidad equivalente. Si el capacitor está conectado en serie, en paralelo, dijimos que la diferencia de potencial del capacitor 1 tiene que ser igual a la del capacitor 2, igual a la de la fuente. Eso significa que los dos capacitores van a almacenar carga y que la carga total que yo voy a almacenar entre los dos capacitores tiene que ser la suma. Eso significa que si yo quiero pensar en un capacitor de capacidad equivalente, tengo que poner la carga almacenada sobre la diferencia de potencial. O sea, si yo estos dos los quiero reemplazar por uno solo, tengo que decir, bueno, ese solo, ¿cuánta carga logró almacenar? Y la suma de las cargas. ¿Y a qué diferencia de potencial está? A una única diferencia de potencial. Si hacemos eso, esto lo podemos distribuir, la delta B nos queda Q1 sobre delta B, Q2 sobre delta B. Pero Q1 sobre delta B es la capacidad del capacitor 1, y Q2 sobre delta B es la capacidad del capacitor 2. En consecuencia, los capacitores en paralelo se suman. O sea, las capacidades de capacitores ubicados en paralelo se suman. Lo importante es que recuerden qué significa conexión en paralelo. Significan que los bornes, o sea, los alambrecitos salientes de los capacitores, los dos cables que los conectan, están conectados a la misma diferencia de potencial. Cuando están en serie, lo que yo puedo ver en estos es que en realidad, supónganse, viene acá una carga positiva, cuando yo ubico esta carga positiva acá, de esta placa que es la neutra, van a venir cargas negativas, con lo cual esta va a quedar positiva, y entonces esto va a quedar negativo, o sea, va a mandar cargas. O sea, las cargas que acá tienen una circulación, mientras se están cargando, la fuente va a extraer cargas negativas de acá, va a mandar positivas acá, perdón, va a extraer cargas positivas de acá, dejando cargado negativo a esta placa, esas cargas positivas las va a mandar a esta placa va a traer cargas negativas acá y va a dejar cargado esto positivo. En resumen, yo lo que voy a decir es que lo que voy a tener es la misma carga en los capacitores, no la misma diferencia de potencia. Entonces, lo primero que tengo que hacer es sumar todas las... Si yo hago un camino cerrado, recuerden que la integral de circulación en un camino cerrado del campo eléctrico nos tiene que dar 0, y eso significa que la diferencia de potencial en un punto con sí mismo, o sea, si yo parto de este lugar y vuelvo a este lugar, es una trayectoria cerrada del campo eléctrico, de circulación del campo eléctrico, y me tiene que dar 0. Con lo cual yo tengo que decir, el delta B positivo, cuando vengo así. Cuando vengo acá, yo veo que acá tengo la positiva y acá tengo la negativa, así que la diferencia de potencial tiene que ser negativa, se la resto. Cuando vengo así, tengo la carga positiva acá, la negativa acá, el campo apunta en esta dirección, el potencial decae en esta dirección, tengo otra diferencia de potencial negativa. Esto me tiene que dar 0. Bajo esa condición, y bajo la condición de que los capacitores terminan almacenando la misma carga, puedo escribir la capacidad equivalente como la carga por la diferencia de potencial total a la que estaría si en este dibujo yo, en lugar de tener dos capacitores, quisiera dibujar un capacitor que equivale a tener estos dos. Entonces digo, bueno, tengo una carga Q, pero tengo una diferencia de potencial, que ahora va a ser la diferencia de potencial que tienen sumadas los dos capacitores. Esto no, para distribuirla no es tan fácil, así que lo voy a tener que invertir, elevo, esto me quedaría esto a la menos 1 y esto a la menos 1, entonces cuando hago eso, me queda esta expresión, ahí puedo distribuir la carga, y esta sería la capacidad a la menos 1
del capacitor 1, y esta sería la capacidad la menos 1 del capacitor 2. Entonces, para encontrar la capacidad equivalente de un capacitor en serie, lo que tengo que decir es que 1 sobre la capacidad equivalente tiene que ser 1 sobre la capacidad de uno más 1 sobre la capacidad de otro. Obvio que si tenemos 10 capacitores en serie, sumamos 10 términos de este, uno para cada uno. Y idéntico si tenemos en paralelo, van todos los capacitores. Claro, la idea de esto siempre es reemplazar 2 o más capacitores por uno solo que tenga una capacidad equivalente, o sea, que se comporte como este otro arreglo de capacitores. ¿Sí? Por eso hay que tener mucho cuidado cuando queremos hacer eso, distinguir de antemano qué tipo de conexión están teniendo estos capacitores. Porque fíjense que las capacidades equivalentes son muy diferentes, ¿no? No es lo mismo la expresión para la capacidad equivalente en paralelo que en serie. Entonces, el primer detalle es distinguir si todos los capacitores están conectados al mismo potencial, entonces tendré los capacitores en paralelo. Ahora, si todos los capacitores están como conectados por un mismo cable, por decir de alguna manera, por el cual circula, ya lo vamos a ver, pero uno podría decir, bueno, está circulando la misma corriente o está pasando la misma carga, entonces los tengo conectados en serie. Esas serían las maneras de distinguir de antemano la conexión. Y después, una vez que distingo cómo están conectados, aplicaré la fórmula de acuerdo a esa conexión. ¿Sí? ¿Siempre te da positivo 1 sobre C equivalente? Sí, porque es una capacidad también. Es la capacidad equivalente de un capacitor, que ya les digo, es como pensar que reemplazo todo por un solo capacitor. Recuerden que las capacidades están definidas positivas. Así que si en alguna cuenta a ustedes les da negativo, hicieron algo mal. Tal cual. Bien, entonces lo vamos a aplicar ahora, porque por ahí en los ejemplos uno se da más cuenta de qué estamos haciendo con esto. Entonces, es también un problema de la práctica, necesito bajar esto, que es el problema 5, y nos dan 2 capacitores de capacidades 5 microfaradios y 12 microfaradios. Recuerden, faradios es la unidad de medida de la capacidad y micros 10 a la menos 6. En general esos son capacitores normales. Un capacitor de un faradio es una barbaridad, les aviso. O sea, yo no lo tocaría un capacitor de un faradio. No, no. Están conectados en paralelo, bueno, los capacitores están conectados en paralelo y la combinación correspondiente está conectada a una batería de 9 volts. Entonces, si quieren resolver este problema, como les decimos siempre con Flavia, se parte con un dibujo. Que bueno, si quiere aparecer el dibujo sería una fiesta. Ahí lo tenemos el dibujo, gracias a Dios. Bien, entonces los tenemos así, son en paralelo ambos capacitores conectados a la misma diferencia de potencial, C1 y C2 y delta V, de 9 voltios. La capacidad equivalente, ¿cómo la calculamos? Ahí estaba en la otra filmina, no me la acuerdo ahora. Y ¿la sumamos o hacemos 1 sobre sumada a las inversas? ¿Sumamos las inversas o era sumando, dice, se suma? Bien, sumando. Entonces sumamos y eso nos daría 17 microfaradios. Eso sería pensar a esto como si hubiera un solo capacitor con una capacidad que vale 17 microfaradios. La diferencia de potencial entre los terminales de cada capacitor. Entonces ahora tenemos que pensar cada capacitor por sí solo. Entonces tenemos que determinar la carga que tiene cada capacitor. Ah, perdón, la diferencia de potencial entre los terminales, estás directa, ¿qué tal? La diferencia de potencial entre los terminales de cada capacitor. Ahora tenemos que pensar... Sí. Tenemos que pensar a cada capacitor por sí mismo, ¿qué diferencia de potencial tienen? Ajá. ¿Qué dato vamos a usar acá? 9 voltios, dicen. Como es en paralelo es la misma, claro. Bien, 9 voltios. Exactamente. Muy Después, bien. hasta acá vamos fácil, ¿no? Ahora sí, la carga almacenada en cada uno de ellos. Ahora sí, era lo que yo me estaba mandando a calcular. Sabemos la diferencia de potencial y sabemos las capacidades.
Pero bueno, las cargas que almacenan cada uno, en principio no tienen por qué ser iguales, porque tienen distintas capacidades. Entonces hay que calcularla. Sí. Claro. Entonces vamos a la definición, ¿no? De Sí, capacidad. ahí está. Ahí vamos. Y ahí Capacidad era la carga sobre delta V, entonces sería la carga 1 sobre delta V1, perdón, la carga 1 sería C por delta V1, o sea, si la capacidad es Q sobre delta V, Q va a ser C por delta V. O sea que ahí la podemos sacar, y además les hice la otra cuenta porque estaba aburrida. Idem para el otro, o sea que cada capacitor tiene cargas diferentes. Claro, Y ahora nos dicen que repitamos los pasos, los puntos anteriores, pero para los capacitores conectados en serie, que sería esa la conexión. Ajá. Entonces, para calcular la capacidad equivalente, tengo que hacer que 1 sobre C equivalente es 1 sobre C1 más 1 sobre C2. De ahí me queda la capacidad equivalente, la cuenta se las dejo. Y la carga que van a almacenar tienen la misma carga a lo 1, Q1 es igual a Q2, y la podemos calcular también como la carga del C equivalente, por la diferencia de potencial total. Ahora, ¿cuánto vale ese delta V? Ah, a ver, no, para aquí sí. Sí. O sea, la carga total, me adelanté, ahí. La carga que van a almacenar es la misma, o sea, todo el capacitor tiene, o sea, el equivalente tiene Q, igual que lo que tiene cada uno de ellos. Así que si logro determinar la carga que tomó el capacitor equivalente, es la carga que va a tener cada uno de los capacitores en serie. Es cierto. Así que directamente uso la C equivalente que obtuve, la multiplico por la diferencia de potencial a la que puse a mi C equivalente, y me da la carga que va a tener cada uno de los capacitores. Esa es la idea de capacitor en serie, que tienen la misma carga. Ahora tengo las cargas. Si yo quiero calcular la diferencia de potencial de cada uno de los capacitores, ahí los tengo que pensar por separado, pero cada uno de ellos tiene una carga Q. Ya sé cuánta carga tienen. Entonces, para el primero, yo digo, yo sé que el primero tiene que tener carga Q. Tiene capacidad C1 y estará sujeto a una diferencia de potencial delta V1. De acá despejo delta V1. Claro. Como Q sobre C1. Por las dudas, C1, C2 los conocemos, entonces el C equivalente se puede calcular. Claro, yo no terminé la cuenta ahí, pero sí. Son los que, del mismo problema que veníamos de antes. Tal cual, y el delta V lo 5 y conocemos 17. porque es el delta V de la batería. Esto es 9 voltios. Ese Q sale, ¿sí? Se puede calcular. Con ese Q puedo despejar cuántos son las diferencias de potenciales en cada uno de los capacitores, que es lo que ahora es diferente al caso de que estaban en paralelo. Idem para el otro capacitor. Perfecto. Pregunta de si esto se entendió. A ver. Sí, dicen, sí. Bueno, ahí los delta. Esta es una comprobación, obviamente. Si ustedes calculan esas dos delta V, al sumarlos les tiene que dar la diferencia de potencial que tiene la batería. Si eso no les ocurre, hicieron mal alguna cuenta. Tengan en cuenta, esto era una verificación. Tal cual. ¡Pim!